gracias por acompañarnos, que estamos en esta serie dentro de CBU Dialoga de hacer visible en el correr de este año, pensando en distintos temas que a veces no hacen a la agenda o que están un poquito invisibilizados, ¿no? Como pensamos que es la necesidad de la reconciliación. Y entonces hoy vamos a estar pensando sobre reconciliarnos para la vida. Denme un segundito a ver si... ¿Vieron cuando uno tiene abiertas varias cosas en la computadora que después decís, bueno, ¿y esto desde dónde lo hago avanzar? Que suele pasar, pero bueno, hay cosas peores. En la mañana de hoy les planteo un camino que va por 3 tiempos. Uno, el de pensar en los conflictos. Otro, pensar en un reconciliador radical. Y el tercero, considerar un caso que tiene apenas 2000 años y que lo vamos a trabajar en grupos pequeños, ¿sí? Pensar en los conflictos. Les propongo ver ahora un video del Cuarteto de Nos y que vayan... El video es una canción que tiene que ver más con los conflictos internos y los cambios en la persona. Pero la pregunta que me gustaría que nos hagamos es: ¿qué causan los conflictos, ¿no? ¿Qué causas hay de conflictos? Creo que en ese sentido el video nos va a dar varias pistas. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo y mi ley
a pasarles acá para entrar a Mentimeter, para que puedan anotar 3 causas de conflictos, ¿sí? Ya empiezan a aparecer algunas ideas. Los vicios, complicar nimiedades, buscar ayuda en cualquiera. Crear nuestras propias, calculo que debe ser mentiras. Sí, lo puse yo y lo mandé antes de que se... Bien. Opiniones diferentes, los vicios, miedos, prejuicios, los cambios, los vicios, inseguridades, entrar en nuevos ambientes, miedo se repite. Podemos tener un conflicto por nada, dice alguien, o por todo también. Interesante, ¿no? Muy bien. Hay como muchas razones, ¿no? Por las cuales tener conflicto. En psicología social decimos que donde se encuentran 2 personas, el conflicto está latente, ¿no? O sea, donde hay personas va a haber conflicto. No hay posibilidad de vivir sin conflictos. El tema es cómo los atravesamos, qué hacemos con los conflictos, ¿no? Cómo los manejamos. Para cultivar la paz justa se requiere reparar el daño que hemos causado mientras, voy a achicar esto. Mientras continúe la injusticia no podremos vivir en Shalom. Nina Balmaceda es una latina que está haciendo docencia hoy día e investigación en la Universidad Duke, allá en Estados Unidos. Para cultivar la paz justa se requiere reparar el daño que hemos causado. Mientras continúe la injusticia no podremos vivir en Shalom. Uno piensa en el conflicto y en esto que decíamos de cómo atravesarlo, y muchas veces nos quedamos en la dimensión del conflicto interpersonal. El desafío que plantea la doctora Balmaceda es a pensar el conflicto también en lo macro, involucrando a nuestras sociedades todas, y la búsqueda de este principio presente en la fe judeocristiana del shalom, de esta cuestión de que es no solo la ausencia de conflicto, se traduce como paz, pero no es solo la ausencia de conflicto, sino que es la prosperidad, es el espacio donde hay realización, ¿sí? Y hay completud, donde hay provisión. Esto es el shalom. Ahora, esto del shalom, o también se usa como sinónimo de paz justa, implica pensar que en el contexto de los conflictos hay daño, hay alguien que fue dañado, y en ese que fue dañado necesita ser reparado, ¿sí? Mientras no hay reparación, no hay justicia, no hay paz justa, se sostiene la injusticia. Entonces es interesante traer también esta dimensión para la reflexión que queremos hacer en esta mañana, en esto que estamos trabajando. En el caso que vamos a estudiar, vamos a ver eso de una forma muy, muy concreta, de cómo se van a ir dando. El desafío para nosotros, ¿no? Y empezamos a tratar como de pensar en los ámbitos donde nos movemos y también en nuestros propios vínculos y en nuestra propia sociedad. ¿Qué daños se han causado? ¿Y qué daños deberíamos nosotros estar atendiendo para reparar? ¿Sí? Cuando pensamos en conflicto, ¿podemos identificar personas o grupos de personas que han sido dañadas y de qué manera
lo han sido? Cuando pensamos en reconciliar, ¿podemos pensar en la paz justa como algo alcanzable? ¿O es solo una utopía? Es algo que lo ponemos ahí por delante, pero que en realidad creemos que nunca se va a poder alcanzar. Nuestra fe cristiana, la esperanza que tenemos en el contexto del reino de Dios, es una esperanza que nos hace pensar en esto de la paz justa para todos y todas, para los que creen y también para los que no creen, donde nosotros seamos agentes de esto. Segundo punto que quería compartir es hacernos pensar un poco en esto. ¿Un reconciliador radical? Y cuando pensamos en esto o les planteo el reconciliador radical, estoy pensando en un personaje histórico, estoy pensando en Jesucristo. ¿Y por qué lo de radical? Porque las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, no tienen punto medio, ¿no? Jesús como un maestro que trae una verdad, una enseñanza que es entendible, que es sencilla si se quiere, que no permite una cosa intermedia, y de ahí lo radical. Lo radical de su planteo por lo desafiante, lo radical de su planteo por lo terminante. Y vamos a ver una cita de él. Es esta que aparece ahí en Mateo 7:12, que muchos han llamado la regla de oro, ¿sí? Y es donde Jesús dice: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Entonces cuando Jesús plantea esta ley y está en el medio de uno de sus grandes sermones, ¿no? El Sermón del Monte, que está ahí desde Mateo 5 en adelante, capítulo 5 en adelante. Esto está ahí medio en el medio, Mateo 7. Él plantea, por un lado, la iniciativa personal, la proactividad en el sentido de los vínculos. Cuando estamos pensando en el contexto del conflicto y de la reconciliación. Esta medida de Jesús, uno podría decir, es preventiva, es proactiva. No es esperar a qué es lo que hacen los demás conmigo, sino nosotros actuar con los demás como esperamos que ellos hagan con nosotros. A veces es triste cuando sabemos de historias de familias o de amigos que hubo un conflicto, se alejan y luego de un tiempo hablamos con una parte y hablamos con la otra y hay un deseo como de restaurar, hay una añoranza, hay un extrañarse uno al otro y las ganas de poderse volver a juntar, pero ninguno toma la iniciativa de ir al encuentro del otro. Jesús en este sentido es completamente proactivo, llamándonos a ser proactivos, llamándonos a ir hacia los demás, a tomar nosotros la iniciativa de hacer con los otros como queremos que los demás hagan con nosotros. Y esto es bien interesante porque Jesús no plantea ninguna condicionante. No dice, bueno, si los otros, hagan ustedes con los demás que se portan bien con ustedes. O hagan ustedes con los demás que son ejemplares. O hagan ustedes con los demás que son indiferentes. Acá Jesús está siendo bien genérico y es, hagan ustedes con todos los demás. Con todo su prójimo. Como quieren que ese prójimo haga con ustedes. Independientemente, si se quiere, de lo que hoy están haciendo. Esto no va en contra de lo que acabamos de decir hace un ratito, de la necesidad de la paz justa y de la reparación. Jesús no está siendo ingenuo, ni nos está llamando a renunciar
o a no buscar la justicia, pero sí nos llama a ser proactivos. Y la razón por la que él llama a ser proactivos, y esto lo está hablando en la comunidad de sus seguidores, sus discípulos y aquellos que los estaban siguiendo y los que lo estaban siguiendo, y él dice, porque en eso, en esta actitud, se resumen la ley y los profetas. Está haciendo una síntesis Jesús de todo el soporte para la religión judía de aquel momento, y la tomamos nosotros también los cristianos, lo que es el Antiguo Testamento, la revelación de Dios que había hasta ese momento concretada en los escritos del Antiguo Testamento. Eso se podía comprimir, se podía resumir en este enfoque. En este enfoque que en otro momento Jesús va a ponerlo en otras palabras, va a decir, bueno, ¿en qué se resumen los leyes y los profetas? En el primer gran mandamiento de amar a Dios como con todo y amar al prójimo como a uno mismo. En este sentido, en este momento, Jesús está de nuevo pensando en el prójimo, en los demás, y nos hace decir, bueno, esto es tan o más religioso que otras expresiones cúlticas, de sacrificios, otros llamados que hace Dios en el Antiguo Testamento. Este es el resumen de todo ese esfuerzo de Dios a través de los profetas, de traer su mensaje y a través de la ley, de poner un orden en la forma de vincularse a aquellos que están buscando a Dios con Dios mismo. Sí, será importante. Sí, será importante esto que plantea Jesús. Y por eso también decíamos lo radical de su planteo. No deja lugar a medias tintas. Jesús en el planteo que está haciendo no da ninguna vía de escape. Nosotros leemos esto y enseguida pensamos, bueno, pero en el caso de que a mí ¿no? Y ponemos una situación, no, yo ahí no puedo ir a hacer el bien a ese que me ha hecho el mal. Y de nuevo, el desafío de Jesús es hacer el bien al otro, lo que no quiere decir no buscar la justicia restauradora, ¿sí? Pero lo que deja de lado acá Jesús es la venganza, ¿no? La venganza no entra dentro de la reconciliación. Sí debe entrar la búsqueda de la justicia, ¿no? Y de la paz justa, lo que decíamos antes, pero no de la venganza. Esta emoción y esta búsqueda tan humana, porque surge realmente de nuestras entrañas cuando nos hacen mal a nosotros o nos hacen mal a quienes queremos, pero que definitivamente no es el camino radical que plantea Jesús, como la forma de vincularnos unos con otros, como la forma de vincularnos como sociedad, unos grupos con otros grupos. A veces inclusive podemos pensarlo desde el punto de vista del diálogo interreligioso, o como comunidades de fe cristiana nos vinculamos con otras comunidades religiosas. Hagamos con ellos como queremos que ellos hagan con nosotros, ¿no? A veces vemos actividades o actitudes desde lo religioso que no van alineadas con esta enseñanza de Jesús, porque no buscan respetar o dar el espacio a otros que nosotros reclamamos para nosotros mismos. Jesús es realmente radical en este planteo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de estos dos primeros puntos, alguna reacción. Tenemos ahí unos minutos antes de pasar a la tercera parte, que ya vamos a trabajar en grupos. ¿Sí? Me gustó mucho lo que dijiste de lo radical que es y que no podemos, y lo simple de Jesús, que él no dice, bueno, si esta persona viene disculpándose, ¿no? Ahí tenemos que no perdonar o buscar reconciliarnos. No, es como que nos llama
a tomar ese primer paso y a ser activos, proactivos en eso. Y eso me desafía a mí, pero es como, no sé por qué, pero con el tiempo vamos como agregando, bueno, en esta situación puedo si esto sucede. Es como que vamos como cambiando un poco eso y tenemos que recordar lo simple, pero lo radical de Jesús. Muy bien, gracias, Lee. Nico creo que quiere decir algo. Sí, nuevamente Jesús me parece que nos baja a tierra y nos muestra los pecadores que somos. Y cómo tenemos que pensar en nuestro pecado, en este caso el no perdonar 3 millones de situaciones que, que nos pasan en la vida cotidiana, no ser agentes de paz, no ser agentes de shalom en todo lo que hacemos. Pero sobre todo el acto del perdón sin escape que hablabas tú, que me gustó mucho esa expresión. Al momento de juzgar a otros, ¿no? Pensemos en qué pecadores somos en este sentido. Era eso. Gracias, Nico. Cambiemos, ¿no? Obviamente. Claro. Y vamos a ver una alternativa pensando en este caso que apenas tiene un poquito más de 2000 años, pero que nos va a ayudar a entender. Porque la naturaleza humana no cambia tan rápido como nosotros pensamos a veces que lo hace. Vivimos en tiempos de muchos cambios, pero de cambios a veces que tienen que ver con tecnología, pero que tienen que ver a veces más con formas, pero no tanto como con los contenidos. Vamos a ver este caso, que es el caso de Filemón. Es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento, y para situarnos un poquito en esta carta, vamos a ver un video de 3 minutos que nos va a ayudar a ponernos en el contexto histórico, ¿sí?, de la carta de Filemón. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba bajo arresto domiciliario en Roma por causa del Evangelio. Su destino era ser juzgado por el César. Esperó ahí casi 2 años antes de ser presentado ante Nerón. Quería presentar su caso para mostrar que ni él ni el cristianismo eran una amenaza para la paz en Roma. Mientras esperaba su juicio, Pablo recibía visitas y seguía su ministerio fortaleciendo las comunidades cristianas por medio de sus cartas. Un esclavo fugitivo llamado Onésimo llegó a su puerta. Este no era cualquier esclavo, sino uno que pertenecía a un líder cristiano que Pablo había discipulado años atrás, Filemón. Un momento, ¿qué hace un líder cristiano como Filemón con un esclavo? En aquellos tiempos estaban bajo el Imperio Romano. Un impulsador de la economía romana era su dependencia en la esclavitud. Muchos ricos poseían esclavos para diferentes tipos de trabajo, en sus granjas, supervisando negocios, educando a sus hijos o como doctores personales. Unos dueños trataban a sus esclavos con crueldad, otros eran amables con sus esclavos, incluso les permitían la libertad después de algunos años de servicio fiel. Las leyes romanas consideraban a los esclavos como propiedad personal del amo y eran severas ante cualquier circunstancia que pudiera asemejarse a una rebeldía a la esclavitud. Si un esclavo escapaba, el dueño podía torturarlo, marcarlo, y si el esclavo continuaba siendo un problema, el amo podía crucificarlo. Si alguien mostraba hospitalidad hacia un esclavo fugitivo, podría ser responsable de cualquier pérdida financiera por el tiempo que estuvo ausente el esclavo. Volvamos a Pablo y Onésimo, el esclavo fugitivo. Cuando éste llegó a la puerta de Pablo, fue un dilema para Pablo. Recuerda que Pablo estaba presentando un caso ante el César para mostrar que ni él ni el cristianismo eran una amenaza para la paz en Roma. En este punto, Pablo tenía 2 opciones. Podría pensar en su bienestar ya que estaba por presentar su caso ante el César y rechazar a Onésimo. Después de todo, hay riesgo, pues se trataba de la reputación legal de los cristianos del mundo entero, sin mencionar que la vida de Pablo estaba en juego. O él podía arriesgarlo todo por el bienestar de Onésimo, sabiendo las implicaciones legales. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Como un padre amoroso, él tomó una decisión, que la vida, la salvación y el bienestar de Onésimo eran más importantes que su propia vida.
e incluso más importante que su próximo juicio. Él discipuló a Onésimo. Parte de seguir a Cristo es tomar responsabilidad de nuestros actos, al igual que rectificar nuestros errores. Pablo desafía a Onésimo en su caminar con Cristo. Él tiene que regresar a su amo Filemón y pedirle perdón por lo que ha hecho. Onésimo sabe lo que Filemón podría hacerle conforme a la ley. Pablo también conoce las leyes a lo que él mismo ha hecho, dando hospitalidad a un esclavo fugitivo y el problema en el que está. Aún así, aquí están ambos. Sabiendo todo esto, Onésimo en camino de regreso a Filemón, llevando esta carta escrita por Pablo y su propia disculpa. Este es un libro muy personal y poderoso, en el que Pablo está desafiando las normas sociales y dando tremendo valor a un individuo a quien la sociedad consideraba lo peor. Entonces, en cada grupito vamos a ver esto. ¿Qué pasos encuentran necesarios para la reconciliación en la carta a Filemón? O sea, con el ejemplo que nos está dando Pablo, con Onésimo y con Filemón. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver qué pasos. Está bueno como Pablo apela a esa reconciliación ahí. Está bueno. Sí, es un lindo ejemplo para trabajarlo. Bueno, muy bien, estamos todos. Nico Minetti se tuvo que ir, nos dejó saludos. Dice que después pasemos a levantar el asado por la casa. Algo de eso me pareció entender, pero no sé. Vamos a hacer así, si les parece bien. Vamos a ir, cada grupo comparte un paso y ahí vamos siguiendo la ronda hasta que tengamos todos los pasos que encontramos ahí compartidos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, supuestamente cada grupo tiene ya designado un secretario o secretaria. Así que el grupo ahí de Santi y Nicola, ¿quién sería? Yo. Dale, te escuchamos entonces, Santi. Un paso que encontraron ustedes allí para la reconciliación. Sí, primero que nada, en realidad algo que menciona Pablo de que lo podría tener a Onésimo con él porque le servía mucho, pero reconocía que había eso que había que solucionar, ¿no? Entonces, como primer paso sería eso, reconocer que hay un conflicto y que hay algo para solucionar. Muy bien. Una cosa que vamos a tratar también de hacer en paralelo es ver cada paso cómo refleja la regla de oro de Jesús. ¿Sí? Cómo refleja cada paso la regla de oro de Jesús. Entonces, en este paso, ¿no?, que es el de reconocer la situación de conflicto, ¿cómo la estaría reflejando? ¿Qué piensan? ¿Santiago o cualquiera? Y en este caso, una de las cosas que decíamos era como asumió el costo y el riesgo, ¿no? Así como Jesús decía, esto hagan con los demás como quisieran con ustedes. Pablo tuvo que asumir ahí los costos, los riesgos, evaluar qué implicaba para cada uno y a pesar de eso tomó esa decisión, ¿no? Claro, eso sería como en un paso posterior, pero específicamente al reconocer la situación podemos decir que Pablo está pensando o poniéndose en el lugar de Onésimo y de Filemón, ¿no? Porque era una situación que necesitaban para su propia salud, del vínculo entre ellos, pero también la salud espiritual de cada uno de ellos, ¿no?, resolverla. Entonces, vemos que refleja la regla de oro Pablo al tomar esta iniciativa, pensando en la salud de cada uno y en la salud del propio vínculo, ¿no? Así que ahí vemos claramente cómo están reflejando también la regla de oro, las palabras de Jesús, ¿sí? Muy bien, del grupo donde estaba Abby, Bea, ¿quién sería el vocero ahí? Yo había anotado por acá. ¿Sí?
Bueno, nosotros dentro del paso 1 fue lo que dijo Santi, más lo que dije recién, pero vos decías como que era en un paso segundo, no sé si lo comparto como un segundo paso. Sí, ahí va a compartir como un segundo paso, sí. Nosotros poníamos esto de como, pues, después de conocer la situación, Pablo tuvo que sentarse y como hacer un desarrollo de la situación, ¿no? Es decir, qué implicaba para cada uno, qué iba a implicar para Filemón, qué iba a implicar para Onésimo, qué iba a implicar para él, qué costos iba a tener que asumir. Y después de evaluar todo eso, toma una decisión y ahí es donde viene el otro paso, ¿no? Pero tuvo que haber todo ese pienso, no fue como algo que él dijo, ay, bueno, voy a ser un reconciliador, me voy a meter acá, sino que él, cada paso que dio se vio que había mucha estrategia de fondo, ¿no? De cómo lo iba a decir y cómo iba a actuar. Como eso. Podemos decir como que él hace un diagnóstico de la situación, ¿no? O sea, realmente entender lo que estaba pasando. Eh, y esto es importante, o sea, no se deja llevar por un prejuicio, ni tampoco es esclavo de la visión social de su tiempo, ¿no? De los valores de la sociedad. Él va a estar entendiendo lo que pasa desde la perspectiva del reino de Dios, ¿no? Una perspectiva con sus propios desafíos, asumiendo. Entonces, después de tener este diagnóstico, ahí asumiendo la acción de hacer de ser podríamos decir, un pacificador o un reconciliador en este sentido, ¿no? Muy bien, buenísimo. Lee, ¿ustedes? ¿Algún paso que hayan visto? No te estamos escuchando, Lee. Perdón, lo había apagado por el teclado. Que Onésimo es desafiado a ir sin tener expectativas. Es como entrar en la resolución sin expectativas, sin tener expectativas previas, como de lo que iba a pasar. Uh-huh. Sí, o estar abierto a que puedan pasar cosas buenas o que le caiga todo el peso, ¿no? De la consecuencia. Eso es interesante. Entonces, en la reconciliación hay que, o sea, está esto de asumir la restauración, ¿no? En el sentido de restaurar lo que se haya dañado al otro. Acá puede ser algo económico, pero también podemos pensar del punto de vista de la relación, la confianza, ¿no? La confianza que tenía Filemón hacia su esclavo Onésimo, que obviamente se había roto. Algunos dicen que tal vez, algunos comentaristas, que tal vez Onésimo haya robado a Filemón, ¿no? De hecho, al salir de la casa de su amo, económicamente había un perjuicio, ¿no? Pero además de eso, tal vez él haya robado. Entonces, hay que asumir como parte de la reconciliación, la restauración, Sí. ¿no? Y también parte de esa restauración es el estar dispuesto a activamente escuchar al otro. No solo como, sí, te hice daño y sigamos de acá, pero tomar el tiempo de oír ¿no? el dolor del otro y sentirlo y pasar por eso quizás de nuevo. Sí, y en esta cosa de respetar los tiempos del otro. Porque a veces cuando nosotros vamos a pedir perdón o vamos a explicar, queremos hacerlo rápido.
y el otro necesita su tiempo para procesar, ¿no? Entonces, y esto es parte del proceso de restauración, ¿no? De reconciliación, respetar los tiempos del otro. Hemos visto más de una cosa y nos volvemos a preguntar cómo reflejan la regla de oro. Esto de asumir el costo, de hacer un buen diagnóstico, o sea, poniendo tiempo y pienso en esto de asumir la restauración para la reconciliación, en esto de respetar los tiempos y procesos ajenos. ¿Cómo eso refleja, creen ustedes, la regla de oro? Para mí es como lo de ir sin expectativas o el ser escuchado. Yo quiero ser escuchado, ¿no? Yo quiero ser una persona válida y mis sentimientos son válidos, mi experiencia es válida. Así que sabiendo que yo aprecio eso, ir al otro, amar al otro, de esa forma también es como, sí, sabiendo lo que me hace bien a mí, tratar al otro con esa actitud. No es fácil contener el dolor de otro. Es incómodo, ¿no? O sea, abrirnos a darle espacio al dolor del otro. Más cuando el otro entiende que ese dolor fue provocado por nosotros, o por algo que hicimos o que no hicimos, ¿no? Pero ese es el desafío de la verdadera reconciliación, ¿no? Albergar el dolor del otro. Y al hacerlo, ahí poder conectar para poder experimentar la verdadera reconciliación, ¿no? Estas cosas son procesos, no son cosas que se dan así de un día para el otro, de un instante para el otro. Es interesante en el caso de Filemón, desde que Pablo se enteró de toda la situación y tuvo todo, ¿cuánto tiempo habrá pasado Onésimo para sentirse cómodo, para plantearle todo bien a Pablo? Y Pablo terminado de entender todo bien y Pablo decir, bueno, este es el momento, ahora Onésimo está maduro, está con las capacidades de ir y de ser confrontado, ¿no? Porque Onésimo está en el lugar del que va a ser confrontado, o sea, es el que va a pedir perdón, ¿no? Y es interesante, bueno, vamos a seguir viendo otros pasos. ¿Qué otros pasos encontraron, Santi? Encontramos otro, capaz que está un poquito antes de esto que ha mencionado por último, pero como Pablo apela a la buena voluntad de Filemona al tratar esas cosas, ¿no? Como, no te obligo, no quiero obligarte, estaría bueno que igual lo hagas, como que tome la iniciativa y que lo haga de buena voluntad. Muy bien. Pri. Nosotros pusimos como la no imposición del mediador, ¿no? Un mediador que persuade, que les recuerda quiénes son a cada uno, porque tanto a Onésimo le recuerda quién fue, pero quién es ahora, le dice mi hijo amado. Y por el otro lado le recuerda a Filemón que también en cierto sentido le debe la vida, porque fue Pablo el que lo llevó a la fe. Entonces como que es un mediador que no impone, que no es autoritario, le dice, aunque yo pudiera mandarte a hacer esto, apelo a tu voluntad, pero persuade, ¿no? Es como muy estratega ahí también. Sí. Y se valida como mediador. No soy cualquiera, ¿no? Yo conozco a ambos. Estoy al tanto de la situación. Tengo una autoridad moral para hablar, espiritual, para hablar este tema con ustedes.
y además de eso, como mediador, estoy dispuesto a pagar costos. No solo de tiempo, sino de este que tengo que me está ayudando, te lo estoy mandando. Deja de ayudarme a mí para ir contigo a resolver el tema. Ojalá que vos me lo mandes de nuevo, porque yo lo estoy necesitando, pero va contigo a solucionar el tema. Muy bien. Lee. La pobre Lee está traduciendo y haciendo toda la vez. Iba un poco con eso, que él está, como mediador, está dispuesto a pagar un costo hacia como una reparación física o no del costo de lo que le costó a Filemón, como él está dispuesto a pagar como mediador, no como tipo que Onésimo pague, pero él como mediador. Reconoce que hay una deuda económica y esa deuda económica él está dispuesto a asumirla. Interesante que estamos hablando de un preso, ¿no? Y aún en esa situación, él está dispuesto, o sea, reconoce las implicaciones de la situación, ¿no? Tiene que ver con eso, de lo primero de todo que habíamos, de asumir hacer un buen diagnóstico con tiempo de toda la situación. Muy bien, hemos visto un montón de cosas. ¿Tienen algo para agregar que no hayamos dicho? Yo tengo más pasos. Como algo que David dijo, que como en una corte que vos podés mandar al abogado que hable por ti, pero es como con el primer paso. Esto desafía que Onésimo vaya en persona. Podría haber mandado a otro creyente con la carta, pero no, lo manda a él a hablar cara a cara. A ir. Y hacerlo cara a cara. Muy bien, muy buen punto. ¿Santi? Paso el siguiente paso. Sí. Algo que mencionamos es que apela a que sea agradecido también Pablo. O sea, porque está, si bien, bueno, si te debe algo yo te lo pago, pero recordá todo lo que me debes, ¿no? Tipo, sea agradecido para enfrentar el conflicto. Apela a la gratitud, apela al vínculo que existe, ¿no? Entre Pablo y Filemón, sí. No sé, Pri, si vos tenés algo más para agregar, ¿sí? Sí, Abby compartía algo muy interesante que decía cómo en el verso 15 veíamos como Pablo le transmite la idea de tomar el conflicto como una oportunidad, ¿no? Bueno, tal vez que en otro tiempo te fue un estorbo, ahora quiere bendecirte y ahora va a ser utilizado para el Señor y tenés que recibirlo como un hermano amado, ¿no? Entonces, como que le permite, lo invita a tener otra mirada del conflicto como una posibilidad de cambio, transformación, de oportunidad. Y pone ahí una perspectiva de reino, ¿no? Es decir, todo esto que está mal, que no estuvo bueno, que pasara, puede tener que ver con cosas que Dios quiere hacer buenas. Que capaz que vos ni vos ni Onésimo se imaginaban, o que ahora les cuesta terminar de ver, pero Dios puede tener propósitos, puede querer hacer cosas buenas en medio de todo esto, ¿no? Y seguimos viendo cómo la regla de oro tiene distintos reflejos, ¿no? En estos pasos. Pensando en cómo Pablo va pensando en uno y en otro, se pone en el lugar, asume los costos, pero también los está desafiando a que puedan vivir la experiencia como una situación de crecimiento, ¿no? La reconciliación como una oportunidad de crecer. No sé si tienen algo más que hayan encontrado en el pasaje, algún otro paso que quieran compartir. Sí, que bueno, fue productivo esos 15 minutos, muy bien.
no sé. Manuscrito de Filemón queremos. Sí, ya veo. Pri y Linet corrían un poco con ventaja porque estuvimos trabajando con la gente de Langham, así que hicieron ahí un poco ya de trabajo de manuscrito, había ahí algo previo bien bueno. Pero sí, no sé, Pri, si querés. Y dale. Yo tenía algo que es muy relacionado a lo que vienen diciendo, ¿Sí? que es de tratar de ver con otros ojos a la persona, a la Ujú, otra persona, parte del conflicto, ¿no? ujú. Ver con otros ojos. ¿Y cuáles son esos ojos? Y que antes era el esclavo y ahora es como un hermano, ¿no? En representación de Pablo, básicamente, que se ve que muchos han transitado también juntos con Pablo, ¿no? Mm. Es ver al otro desde la perspectiva del reino. Mm. O sea, es verdad que es tu esclavo. Es verdad que te decepcionó. Recibilo, pero desde la perspectiva del reino. O sea, Pablo no le está diciendo, vamos a ignorar todo lo que pasó, no pasó nada, está todo bien. No es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo, yo voy a pagar si hay que pagar. Pero vos recibilo desde la perspectiva del reino. Esto es muy radical, ¿no? Exponiendo el reino de Dios por encima de los vínculos sociales, por encima de los conflictos que se puedan haber dado. Es como le está diciendo Pablo a Filemón, vamos a priorizar las cosas, ¿no? Cuando vos lo veas a él, ve a un hermano. Velo desde la perspectiva del reino. Y vamos a arreglar todo. No te estoy diciendo que no es que hacemos. No somos ingenuos ni somos irresponsables. Pero somos desafiados a tener una perspectiva del reino. ¿Sí? Muy bien. Mm. ¿Alguien más? Y me gustó lo que decías de recordar que esto fue todo un proceso, ¿no? Para que Onésimo esté listo para llevar esta carta y aún cuando va, no sabemos cuántos semanas, meses, o esto lleva años, la verdadera reconciliación. Y nosotros tenemos que recordar en nuestras vidas cuánto nos llevó darnos cuenta de X, algo que nosotros estábamos con un mal pensar, o no sé, un perjuicio, o hicimos algo malo que nos llevó años a veces llegar a reconocer tal cosa. Así que cuando nosotros vamos a entrar en un proceso de hablar con el otro, no sabemos cuánto va a llevar. Y Dios tuvo paciencia con nosotros, tuvo años de paciencia para una cosa. Así que nosotros tenemos que tener esa perspectiva de no tener esta expectativa que va a resolverse en una conversación o en una semana. Que, como recordar nuestro caminar y estar dispuesto a caminar con el otro, aunque lleve meses, años, que es difícil, ¿no? Sí. Es Porque interesante. ya. Yo creo que uno de los objetivos de la cena del Señor tiene que ver con esto. Con esto de hacernos recordar el sacrificio por mi pecado. Y lo necesito recordar para no convertirme en juez de otro, ¿no? Sino ser otro perdonado, ¿no? Entonces creo que la cena del Señor tiene mucho que ver con eso, con hacernos tener fresca nuestra condición de perdonados y no nuestro lugar de juez. Ustedes se dan cuenta que Pablo no se pone en lugar de juez en ningún momento. Eso no es el rol del mediador, ¿no? Ni es el llamado que tenemos en un proceso de reconciliación. No somos llamados a ser jueces. Muy bien. ¿Algo más? Teníamos un último paso que en realidad atraviesa a todos los pasos, que es confiar que Dios nos acompaña.
ya sea cual sea el resultado, Dios nos acompaña y está interesado en esa reconciliación, ¿no? En ese proceso. Ujú. La reconciliación es el ministerio de Dios. La reconciliación es el ministerio de Dios. Es lo que Dios hace. Dios nos reconcilia con nosotros, con otros, con Él mismo, con la creación, ¿no? Ese es el ministerio de Dios. Muy bien. Quiero, si nadie tiene nada más para agregar, quiero invitarlos a concluir. Um, a ver. Y como Santi, algo que Santi vos dijiste de estar agradecidos, algo que yo trato de hacer cuando tengo que hablar con alguien de algo, es pensar de antemano todas las cosas que yo puedo agradecer por esa persona, además del conflicto que tengo que resolver. Y eso me ayuda a estar agradecido por esa persona y no solo pensar en esa persona como, no, alguien que hizo algo malo, feo, ¿no? Sí. Perdón. No, pero está Sí, muy bien. Y esto, es y como esa un cariño. es por donde arranca Pablo, ¿no? En la carta. Doy gracias. Es el agradecimiento. O sea, la actitud con la cual asumimos la reconciliación, ¿no? La actitud es una actitud de gratitud y de expectativa. De buenas expectativas, no de malas expectativas. Entonces, reconciliación, un proceso que vamos con gratitud y buenas expectativas. Y podríamos seguir hablando, ¿eh? Vieron una carta chiquita, pero cuántas cosas tiene para decirlo. Cuántas cosas tiene para decir al cuarteto de Nos también. Conclusión. ¿Con quién tengo que reconciliarme y qué pasos voy a dar para hacerlo? With whom should I have to reconcile myself and what steps am I going to do it? Yo. Entonces quiero que tomemos unos segundos, un tiempito para pensar esto y que nos llevemos también esta pregunta. Y esta es la dimensión personal, ¿no? Esta es la dimensión de mis vínculos, de aquellos con los que me muevo. Hoy día ya es más que el cara a cara, porque a veces tenemos vínculos con personas que están lejos a través de los medios de comunicación, de la informática, etc. Pero en estos vínculos que yo tengo, ¿con quién necesito reconciliarme? Y no solo identificar, sino pensar qué pasos voy a dar para hacerlo. Desde la actitud, bueno, estas cosas que vimos, este ejemplo, este caso que tiene 2000 años, pero que nos desafía hoy. Y la segunda pregunta que quiero que nos quede como desafío es esta: ¿con quiénes tenemos que reconciliarnos y qué pasos voy a impulsar para hacerlo? Y ya esto es desde el plural, es desde la grupalidad. I'm thinking as a group, thinking as a society. With whom should we reconcile ourselves? And what steps I am going to propose, to push to do that. Y entonces, y la idea es no ser indiferentes a lo que sucede en nuestro contexto. ¿Qué injusticias somos nosotros conscientes que somos parte? ¿Y qué grupos sabemos, entendemos que están siendo vulnerados, que están siendo violentados? Y entonces, ¿qué pasos puedo yo impulsar? ¿Qué diálogo puedo empezar? ¿Qué acción puedo hacer? Vieron que no estoy diciendo, a diferencia de la primera pregunta, qué pasos voy a dar para la reconciliación, porque acá es una reconciliación que tiene otras implicaciones, pero la idea es cómo voy a ser un agente de la paz justa en medio de la sociedad. Llevémonos estas preguntas
Después la vamos a compartir capaz en el grupito y eso de WhatsApp, pero llevémosla, mastiquémosla y que el Señor nos ayude realmente para que podamos empezar a caminar en reconciliación como personas, en nuestros vínculos, pero también que podamos juntos como CBU, en nuestras comunidades de fe, también ser agentes de justa paz y agentes de reconciliación. Que Dios nos ayude en ese sentido.